lo que quieren es matarle su sueño a José, siendo la presencia de Dios. José era un joven de 17 años, era un joven soñador, que los sueños no venían, como muchos le dicen a usted, no, que porque comiste mucho, cenaste mucho, no. El Señor habla a través de los sueños, pero hay muchas personas que no creen en los sueños, aún pastores no creen en sueños, ni en visiones. Yo sí creo en sueños y en visiones, porque en la Biblia dice que a Salomón se le presentó en una visión. A Saulo le habló por medio de visiones, por medio de sueños. Dios habla como Él quiere para poderlo atraer a sus brazos, a usted y a mí. Eso es lo que Dios quiere. Y este joven, hermano, fue casi torturado por sus propios hermanos. Por sus propios hermanos le quisieron matar los sueños. Pero déjeme decirle que cuando hay un llamado y un llamado especial de parte de Dios y un propósito sobre su vida, no hay nadie que a usted le pueda matar los sueños, no hay nadie que a usted le pueda matar el propósito, porque el futuro suyo, quien se lo sabe, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más lo sabe a usted. Por eso es que tenemos eso nosotros, que gracias a Dios que solo Él conoce nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que nosotros estamos maquinando, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, porque solo Él conoce su futuro. ¿Quién tenía entonces en este momento, mientras los hermanos de José se le estaban revelando en cada momento, no lo querían, lo odiaban, porque dice que su padre lo amaba más que a los hermanos, porque fue el último hijo que él tuvo en su vejez? Entonces dice que el papá le mandó a hacer una túnica, y vino el papá y lo envió donde los hermanos, porque dice que apacentaba las ovejas. Entonces era pastor de las ovejas de su padre, y su padre lo amaba más que a los otros. Y dice que él les decía la conducta de los hermanos. Pero como el padre, el amor y la misericordia que tiene sobre sus hijos es grande, entonces quizás él nunca se esperó de lo que le iban a hacer a José. Pero el problema de que no eran ellos, no fue culpa de ellos, era el propósito de Dios que se tenía que cumplir en José. El llamado que hay en usted se tiene que cumplir, y el propósito de Dios tiene que cumplirse aquí en la tierra antes de que cerremos los ojos. Antes que nosotros nos muramos, el propósito de Dios se va a cumplir en la tierra. Usted y yo no nos vamos a morir cuando usted diga, ni cuando yo diga. Es cuando Dios diga: siervo, hasta hoy llegas, ya cumpliste, ahora gozarte en los atrios de mi Padre. Por eso es que es muy importante reconocer cuando servimos a Dios. Este muchacho era un joven de 17 años. Entonces los otros hermanos eran adultos y no lo entendían a José. Cuando su padre lo mandó a visitar a sus hermanos, cuando lo miraron venir, dijeron: ahora sí lo vamos a matar. Mire, cuando hay un llamado especial de parte de Dios, el diablo pone precio por su cabeza. El diablo tiene que poner precio por su cabeza. Ellos lo querían matar, pero siempre Dios pone un escudero, pone un ángel para que no le hagan daño a usted. Y dijo Rubén, el hermano: no le podemos hacer daño, no podemos derramar la sangre de mi hermano, mejor metámoslo a la cisterna, porque ellos lo querían matar, pero echarlo a la cisterna muerto, y decirle a su padre que lo había devorado una fiera. Pero había uno que estaba en contra, y le dijo Rubén: no le pueden hacer daño, mejor metámoslo en una cisterna para salvarle la vida. Pero los otros 11 los querían matar. Oh, ahí viene el soñador. El soñador le decían, porque él tuvo 2 sueños. De una espiga mayor que estaba en medio, y de las 11 todas se inclinaban sobre la espiga de José. Y cuando él se las contó a los hermanos, le dijo: ahora es que tú vas a gobernar, nos vas a gobernar tú a nosotros.
Y por eso no lo querían, porque los sueños eran realidad, porque venían de Dios, venían de arriba, de lo que José iba a hacer allá en Egipto. Y aún así lo metieron en la cisterna, y venían unos israelitas y lo vendieron. Y fue a dar donde Potifar, fue a dar al palacio. Se cumplió en el palacio el propósito, que lo querían matar en el monte los hermanos. Siento la presencia de Dios. Le quitaron la túnica que el papá le había hecho, porque dice que era de colores, y entonces tenían celos de su propio hermano. Por eso, hermano, hay tanta cosa en las iglesias. Esa, la envidia, eso existe. La envidia es real. Mire Coré lo que le pasó con Moisés. Pero hay que meterse con un hijo de Dios, hermano. Hay gente que no tiene esa capacidad para poder entender que no se puede meter con un siervo de Dios. Si el hermano Saúl, un ejemplo, que él anda en pecado, que él anda en mal, ¿por qué yo lo voy a ver mal? Yo no voy a ver lo que él está haciendo. Yo voy a ver el llamado que hay en él. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer en él, porque él es un príncipe para Dios. Y entonces Dios no nos ha llamado a juzgar, a juzgar al hermano. Si el hermano anda mal, hay que darle la mano, no hay que ponerle el pie, ¿verdad? Démosle la mano. Levántate, mi hermano, andas mal. Hay que confrontar el pecado. No hay que pasarle la mano. Oh, sí, hermano, siga fornicando. Y la esposa, y si viene Dios o lo reprende la muerte, ¿para dónde va mi hermano? ¿Para la gloria con Dios? No. Para eso Dios preparó a José. Mire bien, mire esto. Dios prepara a José a la edad de 17 años. Y el propósito se cumple cuando lo venden. Escuchen. Y estuvo preso, porque la mujer del faraón quería acostarse con él. Mire lo que es tener temor a Jehová. Y le dijo: yo no puedo hacer eso. Yo estoy amando de toda la casa del rey, de toda la casa del faraón, porque esos son reyes y faraones, no se creían dioses. Y la mujer dice que José entró al palacio, dice, y la mujer dice que asió de su ropa, no sé qué túnicas usaban, y se quedó con la ropa y dejó la ropa y lo acusó y lo metieron preso. Y escuche bien, y aún preso Dios usó a José para revelarle el sueño del panadero y el copero. Siento la presencia de Dios. A los 3 días le dijo: tú le vas a estar dando la copa al rey. Y le dijo al panadero: a los 3 días el faraón te va a ahorcar. Y así fue. Pero le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés allá dándole la copa al faraón. Y dice que el copero no se acordó. Pero ya Dios tenía el propósito con José, porque vino Dios y le dio 2 sueños al faraón, de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas gordas y 7 espigas delgadas. Y no había brujo, no había adivino que se las adivinara. Y el copero se acordó: ah, José, el que tienes preso, ese sabe discernir los sueños. Y cuando se presentó delante del faraón, le dijo: póstrate, adórame. No, mi señor, le dijo, yo no me le puedo postrar a ningún hombre, solo a mi rey, a Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿ah? Conocer a Dios es muy bonito. Y tener temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Cuando hay temor en usted, usted le da temor pecar, porque sabe que le va a fallar a Dios, sabe que le va a dar la espalda a Dios, sabe que le va a poner la cara al diablo.
Cuando nosotros pecamos, nos apartamos de la santidad que Dios nos da, el dominio propio que Dios nos da, es para que usted se mantenga en santidad, es para que usted pueda mantener la autoridad y la unción y el poder que Cristo pone en usted. Por eso es que Dios es santo, santo, santo. Y esta mujer lo acusa que la quiso violar porque se enamoró de él. Dice que José era un joven de tremendo semblante, era un tipazo. La Biblia describe, ¿verdad?, como a Saúl, un hombre alto, de hombros altos y hermoso. A Jesús también dice que Jesús era de buen semblante. Jesús no es como lo pintan, no. A Jesucristo lo vamos a ver arriba. Oh, sienta la presencia de Dios. Pero cuando estemos reinando con Cristo, allá es donde vamos a ver quién es verdaderamente el que tiene el cinto, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá es donde lo vamos a ver cara a cara a Dios. Que quién fue el que murió por usted y por mí en la cruz. José sabía que José conocía quién era Dios. José conocía que Jehová no lo iba a hacer pasar vergüenza y le pudo discernir los dos sueños al faraón. Le dijo que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero algunos se burlaban de José, porque a veces se burlan de nosotros los hijos de Dios cuando hablamos palabras reveladas a una persona. Y le dijo, ¿y qué puedo hacer? Tienes que poner un hombre sabio, le dijo, a cargo de esto, para que recojas toda la cosecha, toda la siega, y preparar el grano para los 7 años de escasez. Usted sabe que es sorprendente cómo Dios usaba aún en la cárcel a José. Dios respaldaba a José aún en la cárcel, y fue echado preso sin hacer nada a él. Pero Dios siempre lo usaba a él aún dentro de la cárcel. Y empezó la escasez. Y fue aumentando la escasez. Cuando su familia se quedó sin alimento, se dieron cuenta que allá en Egipto había grano. Estoy en la presencia de Dios. Pero ellos, sin saber que era el propio hermano que ellos habían vendido, porque a José lo hacían perdido. Y fueron a buscar alimento. Llegaron donde José. Escuche cuántos años pasarían y José no sabía de su familia. Y José mandó a que le llenaran los costales de grano a sus hermanos, y que en la boca del saco se los amarraran y ahí mismo le echaran su propio dinero y que se llevaran el dinero. Porque él los conoció. Quien no los conocieron fueron ellos. ¿Sabe cuál es lo impactante? José tuvo que dejar un hermano preso para que le trajeran a Benjamín, el último, porque él quería conocer a su hermano menor. No vaya a ser que ustedes son unos espías, le dijo a los propios hermanos.
Y sabe que cuando volvieron a regresar y José les dijo, en la presencia de Dios, yo soy José al que ustedes vendieron. No fueron ustedes, fue Dios que me trajo a mí, porque José fue el gobernador, el que mandaba en el palacio, el segundo del faraón. Se cumple el propósito. Dios lo lleva hasta allá para que él pudiera abastecer y salvar a su propia familia, a sus propios hermanos que lo habían vendido y lo habían echado en la cisterna y lo habían querido matar. ¿Quién lo salvó? El propio hermano que le habían querido hacer daño. Por eso es que Dios quiere preparar a su pueblo, quiere preparar a cada uno de nosotros para que nosotros seamos de bendición el día de mañana. No podemos ser de piedra de tropiezo, tenemos que ser de bendición siempre, hombres y mujeres de bendición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, así como Dios preparó hombres y mujeres en la Biblia. Y sus hermanos cuando José les dijo, se dio a conocer que era José. Les dijo, ¿cuántos hermanos son? El que quedó en la casa, le dijo el menor, y el otro que está perdido no sabemos dónde está. Y dicen que José dijo, se apartó de la gente, dice que lloró. Y dice que se dieron cuenta que José estaba llorando por sus propios hermanos. Qué bonito es cuando usted no guarda rencor en su corazón, cuando de verdad nace amor para los hermanos, cuando de verdad nace amor para su familia, cuando no hay nada en contra de nadie. Dios está a su favor, Dios tiene que estar a su favor, el favor de Dios está sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener compasión por los que nos atacan, hay que orar por los que nos ultrajan, dice la Biblia. Más bien esa gente que nos ataca a nosotros nos da más trabajo. Jesús tenía el poder a todos los que nos atacaban. Jesús tenía el poder de decirle, muérete, y ahí se quedaba muerto. Pero él no vino a eso. Jesús tenía el poder. ¿Qué decía él? Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. A veces atacamos a los hermanos y no sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos que madurar espiritualmente, iglesia, para no cometer un error dentro de la iglesia, para no cometer un error afuera de la iglesia. Hay que ser sabios para hablar. Tenemos que ser sabios de verdad para hablar. Si usted sabe que usted va a dañar a un hermano, quédese callado, mi hermano, que el que se queda callado hace gana. En serio. Si yo me voy a dar cuenta que yo le voy a decir algo a mi hermano Ale en este momento, digo, no va a hacer que le dañe su corazón, mejor no. Hay otra cosa que hay, hermano, que no se toca en el corazón para echarlo para adelante con los pastores, para que los pastores le quiten el ministerio que Dios le ha dado a usted. Es que cada uno tiene un ministerio y Dios se lo ha dado. El ministerio de ustedes, Dios se lo dio. El ministerio de mi hermano Pablo, Dios se lo dio. El de mi pastora, Dios se lo dio. El mío, Dios me lo dio. El de los samistas, Dios se lo dio. Entonces nadie se lo puede quitar. Ningún pastor, ningún líder. No podemos usar eso, hermano, nosotros. Si nosotros queremos que Casa de Restauración sea bendecida y sea prosperada, hermano, no nos metamos con los hermanos. Porque sabe algo, es que el diablo quien va a querer sacar es el que está trabajando en la obra, al ungido de Dios,
al que tiene el llamado, al que tiene ese llamado especial, así como José. Todos sus hermanos lo querían matar porque le tenían envidia a su propio hermano. Y la envidia carcome el corazón de los cristianos. Por eso yo digo, hermano, que mejor que Dios me haya pasado por el desierto y ahora yo puedo ver la mano de Dios sobre mi vida. Porque lo que sufrió Job, después de ser rico, después de tener sus propios hijos y Dios se los quita, y Dios le quita todo, para mí es más difícil la vida de Job. Y mientras que si usted pasa el desierto y cruza el túnel, entonces usted va a ver la gloria de Dios, va a ver la prosperidad de Dios, va a ver lo que Dios tiene para usted, porque Dios ya me lo cruzó por el desierto y después viene la victoria con Cristo de la gloria. Eso es lo bueno de nosotros. Este hombre fue a prosperar allá, a Egipto. La bendición, el favor de Dios estaba sobre José, para bendecir a su misma familia, para salvar a los que no se murieran en la tierra. Tenemos que dejarnos preparar por Dios. Yo me puse a imaginar, desde que el Señor me dijo, vete a Génesis 37, y me puse a estudiar los sueños de José, que sus propios hermanos lo odiaban a muerte porque su padre lo quiere, porque su padre lo amaba. Le voy a hacer un ejemplo. Esto no es bíblico, yo lo voy a poner así. ¿Usted cree? Nosotros dos somos hijos de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Y si mi hermano Ale es obediente y yo es obediente, ¿a quién va a querer más Dios? A él, porque él está bajo la obediencia. Entonces la cobertura de Dios está sobre él. Si el hombre tiene buen corazón y el mío hay malos frutos, ¿qué corazón va a haber Dios? El de él. Porque Dios no trabaja con los corazones que tienen odio, que tienen rencor, que son ávaros. No trabaja Dios así. Por eso es que dice en la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La humillación te lleva al éxito. Cuando usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a llevar allá, a otros lados, a otras tierras, a ser de bendición. Usted no está diseñado para quedar sentado en una silla toda su vida, no. Usted está diseñado para ser de bendición para su propia familia. Las riquezas que Dios tiene para usted, usted las puede compartir. Ustedes, los que estamos aquí, no vamos a estar todo el tiempo así. No, iglesia. No vamos a estar todo el tiempo. No sé, yo estoy esperando mi bendición. Y yo sé que mi bendición es grande. Mi bendición es grande. Mi hermano Isaías, prepárate. Prepárate. Estoy en la presencia de Dios, hermano Isaías. Prepárate, dice el Señor. Que tú todavía no has mirado lo que tengo para ti. Solo Dios conoce el futuro de lo que usted y yo vamos a hacer, a donde Él nos va a enviar. Y no importa que el diablo a usted le quiera cortar el cuello, déjeme decirle que Dios siempre va a poner un ángel para que me lo salve a usted y a mí, porque Dios nos ama tanto que no tenemos ni idea nosotros. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir
en nuestra vida, en la vida de nuestras familias. ¿Cuántos creen que sí? Claro que sí. Dios me lo llamó. Dios me lo llamó. Y Dios ya me lo está preparando para cosas grandes. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos así solo por decir que venimos a la iglesia. A la iglesia viene cualquier persona. La iglesia es un lugar público, pero los redimidos venimos a buscar de su presencia, a ministrar de su presencia, a llenarnos más de su presencia para poder enfrentar el día siguiente con las fuerzas de Dios. Pero cuando usted es un elegido, cuando usted es un hombre, una mujer llena de Dios, Dios pone algo en su vida, pone algo en usted, pone un sello, una marca que el diablo no lo puede tocar a usted. A José no lo pudieron matar los hermanos, porque si los hermanos lo hubieran matado, ellos se hubieran muerto de hambre. Porque el hombre más inteligente que había en el palacio del faraón era José. Ahí no valen brujos, escuche esto, no valen brujos, no valen adivinos con un siervo de Dios. Y se lo puedo hablar de Daniel. Daniel era un joven que buscaba la presencia de Dios. Y Daniel abría las ventanas y había un edicto que el que lo encontraran orando, lo iban a echar al foso con los leones. Y a Daniel no le importó. Él abrió las ventanas y lo encontraron orando. Y lo fueron a echar para adelante. Siempre los chismosos, ¿no? Siempre existe, ¿verdad? Oh, mira que tú pusiste un edicto, señor rey, mira que el joven Daniel ora 3 veces al día. Se entristeció el corazón porque el hombre lo amaba, dice. Pero aún así lo echó en el foso de los leones. Daniel tenía el don de discernimiento y discernía los sueños. Sueños difíciles, como le dijo José. ¿Acaso no es de Dios las interpretaciones de los sueños? Cuéntamelo. Y se los contó. Y cada uno le dio su significado. Y así como él se los dijo, así sucedió. Porque José estaba lleno de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermano, estar llenos de Dios. Esto no es broma, hay que estar lleno de Dios. Que donde usted esté, hermano, el favor de Dios esté sobre usted. Que dice que José, en todo lo que él hacía, óigame, en la cárcel, ¿usted qué puede decir? ¿Qué puede hacer José en la cárcel? Estando en la cárcel, ¿le puede prosperar algo ahí? Dice que hasta en la cárcel, todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, era de bendición. Dice que cayó bien con el carcelero. El favor de Dios estaba sobre José. Y dice que el carcelero, dice ahí en la Biblia, dice que no se preocupaba por nada. Dice que le dejó todo en las manos de José. Porque todo lo que José hacía era prosperaba. Prosperaba en todo lo que él hacía. Por eso es que un hijo de Dios, donde él se para, tiene que ser bendito. Y lo que usted toque tiene que prosperar. Y José tenía el don de prosperidad. Tenía el don, el discernimiento de espíritu. Que eso no todo el mundo lo tiene. Sabía discernir las cosas. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, usted puede estar hablando y el siervo de Dios tiene la revelación de lo que usted está hablando. Pero a veces el Señor le dice, cállate, no hables. Tiene que ser obediente a la voz de Dios.
La historia de José, de los sueños de José, está en Génesis 37. En Génesis 37. Muy impactante lo que este joven sufrió, lo que este joven padeció por su propia familia, hermano. Y nos podemos hacer la pregunta, pero ¿por qué sus propios hermanos lo odiaban tanto a muerte? Cuando usted busca de Dios y cuando hay un llamado especial de parte de Dios, su propia familia son sus peores enemigos. Usted sabe que David era un joven y David era pastor de ovejas de su padre Isaí. Y cuando Isaí lo mandó a la guerra, se encontró con los 3 hermanos que estaban allá y el mayor le dijo: pero tú ¿a qué has venido? A pesquisar, a ver qué es lo que estamos haciendo. Él fue porque el padre lo había mandado a dejarles comida, a dejarles queso, semillas tostadas a sus hermanos y a traer de los botines, porque antes mataban a la gente y el botín era para los que ganaban la guerra. Pero era un propósito de Dios que llegara allá al campo de batalla, porque el rey Saúl, un hombre fuerte de hombros altos, hermoso y con tremenda coraza, le tuvo miedo a Goliat. Y un joven con una honda y 3 piedras se le enfrentó al gigante. ¡Qué seguridad tenía el joven! Y le dijo al rey: cuando un león se enfrenta y me quiere llevar una oveja, yo lo agarro y lo mato. ¿Usted sabe que es agarrar un león de la quijada y abrirlo? Y si un oso se enfrenta, también lo mato. ¿Cómo no voy a matar a este circunciso? Solo le dijo: honra a tu siervo, Señor. Y en la frente, un solo. Ese es el poder de Dios. Cómo Dios honra a sus hijos, cómo Dios honra a su siervo cuando usted es obediente a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Génesis 37. En el nombre de Jesús. Habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños
y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante, andaba sin rumbo porque no sabía dónde estaban, por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y los he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, échalo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Cuánto odio le tenían sus propios hermanos? ¿Cuánto odio tendrían los 10 hermanos, menos Rubén? Porque Rubén les dijo que no lo podían matar. Pero los demás tenían tanta envidia, tanto odio por ser amado de Dios. Escuche esto: cuando usted es un amado de Dios, cuando usted es un escogido de Dios, cuando Dios tiene algo preparado en el futuro para usted, déjeme decirle que a usted y a mí nos va a costar llegar al punto donde Dios tiene marcado, pero cuando usted llega al punto, Dios me lo va a bendecir, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos de bendición. Así como José, a José no le importó que sus hermanos estaban en contra. No dice lo que José les contestaba, pero usted sabe que alguien lo ataque a usted, ¿verdad? Se le resalta la carne, se le resalta la ira, por muy cristiano que sea, por muy humilde que sea. Se me imagina que José les había dicho: pero yo ¿qué les he hecho? Yo no les he hecho nada. ¿Por qué me hacen daño? El problema es que Satanás, cuando el niño nace y no le puede torcer la mente, pasa el tiempo y lo pasa persiguiendo para matarlo a usted y a mí. Pero no lo puede matar, porque usted es un elegido,
y está marcado desde el vientre de su madre, y el diablo ni ningún demonio le puede hacer daño a usted, porque la mano de Jehová está sobre su vida. Miren la misión, miren qué bonito, miren qué bonito esto. Cuando Dios tiene la mano poderosa sobre nosotros, nadie nos puede hacer daño, a usted ni a mí, cuando andamos bajo la obediencia de Dios, cuando tenemos la coraza de Cristo, cuando tenemos el casco, cuando tenemos la coraza, el cinturón, el calzado de la presta del Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Entonces el Espíritu de Jehová está sobre usted. Pero depende de usted y de mí si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios. Por eso es que dice en la Biblia que el diablo camina como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted no saca un pie, el diablo no me le va a hacer daño a usted. No me le puede hacer daño. Depende de usted y de mí. Pero él siempre le va a poner ofertas a usted y a mí. Si usted le acepta una oferta, usted saca un pie de la cobertura y la cobertura le quedó atrás. Entonces usted está en el campo libre, donde el diablo puede hacer lo que quiera con su vida y con la mía. ¿Por qué usted cree que Satanás pone precio por la cabeza de los siervos, de los ungidos? Yo quiero que preste atención a esto que le voy a decir. Cuando un ungido de Dios, bien sea hombre o mujer, el diablo no puede con su vida, él siempre va a buscar la forma, la manera como detenerlo y sacarlo del propósito. Así como quiso sacar a José. Él pensó que usando a sus propios hermanos para que lo mataran, dijo, aquí me voy a deshacer de este men, porque era un ungido de Dios. Y ya él estaba diseñado como un pastor. Por eso, hermanos, que un pastor se tiene que cuidar en el púlpito. Un pastor se tiene que cuidar en la iglesia. Un pastor se tiene que cuidar en su casa. Un pastor se tiene que cuidar a donde anda, hermanos, porque el diablo anda detrás de los pastores. Los pastores, el diablo no quiere que un pastor tenga unción, tenga poder, que ministre con la palabra de Dios, que pueda imponer manos y reprender a los demonios. Eso no le gusta. Él pone precio por su cabeza. ¿Usted cree que las luchas que tiene mi hermano Pablo desde tiempo atrás, usted cree que han sido fáciles las luchas que yo he tenido? Las luchas que ha tenido usted, mis hermanos, luchas, hermanos, que no han sido fáciles. A mí me consta. ¿Sabe por qué? El día que yo no he venido a la iglesia, de allá agarro el carro para donde ellos, a una misión. Porque yo no tengo pereza. Para ir donde Dios me manda. Estoy en la presencia de Dios porque Dios me ha preparado mi corazón. Y yo voy a donde Él me envía. Y yo hago lo que Él me dice que haga. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A mí no me interesa que sea un miércoles, que sea un viernes, contando sea un día de servicio. Yo he ido a orar por ellos. Yo he ido a darles palabras a ellos. Párense. El diablo los quiere botar. El diablo se los quiere echar a la bolsa. Eso es lo que el diablo quiere, hermano. Botarlo. ¿Usted cree que el hermano Saúl, las luchas que ha tenido, aún en el trabajo? Usted sabe que en el área donde él trabaja hay un demonio que a veces lo ha dejado mudo. Y yo he ido y he sentido la resistencia. Aún el sábado entré yo solo en la oscuridad y le hice así. Y pude sentir. Le mete miedo. Porque él lo que quiere es detener
a Saúl para que no llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Siento la presencia de Dios, para que ellos no lleguen al propósito. Él lo quiere detener. Pero déjeme decirle, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos que Dios nos respalde, que Dios nos llene de su espíritu, que Dios nos toque, que Dios nos alimente nuestro espíritu para poder soportar toda la acechanza del enemigo. Porque si no, hermano, si no tenemos la fuerza de Dios, la fuerza del búfalo y la visualidad del águila, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo, aún estando en la iglesia. Porque el enemigo lo primero que me le va a quitar a usted, a mí, es la oración. Es la defensa del cristiano, la oración. Es la defensa principal en la oración. Escuche bien, al diablo le gusta cuando agarra el control y empieza a cambiar canales. Sí, esta está buena. Pone a ver novela ahí. Una novelita no es malo. Y el tiempo que estás perdiendo, ¿qué? En vez de dedicárselo a Dios, agarrar la Biblia y decir: Señor, ayúdame, y que de mi Biblia salga unción y poder. Conéctame a mi espíritu para que yo pueda leer 4, 5 capítulos completos, Señor. Señor, predica. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Hermano, mira esto que le voy a decir. José nos daba una Biblia. Daniel nos daba una Biblia. ¿Sabe qué tenían estos hombres? Temor a Dios. Conocían el Dios de sus padres. Por eso es que en la Biblia dice: instruye a los niños en los caminos de Dios, para que cuando sean viejos no se aparten de Dios. Conocían a Dios, tenían el conocimiento de Dios, sabían cómo Dios trabajaba con ellos, sabían cómo Dios les hablaba, y ellos nunca le dieron la espalda a Dios y fueron obedientes a la voz de Dios. Niños, hermano, niños en la Biblia. Usted sabe, un niño de 8 años, que Dios lo use como un rey. Asombroso, ¿verdad? ¿Qué entendimiento tendría un niño así? De poca edad. Samuel era un niño y Dios le habla. Ministraba la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que ministremos la presencia de Dios. Eso es lo más valioso que hay en el ser humano aquí en la tierra, que pueda ministrar la presencia de Dios. Que donde se pare y hable, la presencia de Dios esté en usted. Que cuando usted tome el micrófono, Dios lo active con su espíritu, para que usted pueda predicar con valentía, con unción, con poder, y que los demonios, si es que hay aquí, que salgan desde que usted empieza a hablar. Porque lo que usted tiene que hablar son palabras de Dios. Como dijo Jesús: mis palabras son espíritu. Entonces, ¿quién es el que hablaba por él? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos cuando nos envió en dos, no se preocupen por lo que van a hablar, porque es el Espíritu Santo quien va a hablar por ustedes. Usted, mi hermano, cuando venga a predicar, cuando venga a hacer algo aquí al púlpito, usted no se preocupe, despójese de todo y dígale: Señor, si he pecado, yo quiero que tú me perdones antes de llegar ahí al púlpito, porque yo quiero que tú llenes mi copa, rebose mi copa, para ser de bendición para el pueblo, para que tú ministres a través de mi boca. Esto no es chisme lo que les voy a decir. Esto yo lo viví, yo lo miré. Es triste que un pastor tenga cargo
150 almas. Y que cuando se pare aquí al púlpito le diga al pueblo: hermanos, yo quiero que todos oren por mí. ¿Sabe que eso no lo puede hacer ningún predicador, ningún pastor, pedir oración antes de predicar? Porque entonces viene vacío. O siento la presencia de Dios. El hombre o la mujer que se va a parar al púlpito tiene que orar antes de predicar, tiene que leer el mensaje, tiene que traerlo en la mente para que Cristo se lo revele. ¿Y sabe qué pasó? Mire cómo es la cosa. Llamaron a la más anciana de la iglesia y pidió aceite. Y yo cerca donde él para ver si caía. Y le impuso mano y le dijo: Señor, perdona al pastor porque está en pecado. Y me dice el Señor, lo que él está preocupado es un dinero que debe, pero después le dice que yo se lo voy a pagar. Cuando dejó de orar la anciana, el pastor agarró el micrófono endiablado. Yo no estoy en pecado, dice. Lo que me siento es desanimado. ¿Qué hace un pastor desanimado en el púlpito? Mejor dígale a un líder: oye, hermano, tú que estás más preparado que mí, predica por mí, porque yo no estoy capacitado para estar ministrando la presencia de Dios. Un hombre, una mujer tiene que estar lleno de Dios para estar ministrando la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Esto no es hablar ni criticar, pero alguien, hermano, que se venga a parar aquí y que venga a pedir oración al pueblo, está más vacío que los hermanos, que las ovejas. El pastor tiene que estar lleno de Dios. Como dijo el finado I. Ávila: si tú no oras, ¿para qué predicas? Alabado sea Dios. Mantengámonos en oración. La guerra es constante. Y cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está lleno de Dios, con 2-3 minutos que usted ore, se sustenta su espíritu. Por eso, miren bien esto. Miren el propósito de Jesús. Había un propósito en Jesús. Es diferente al de José. Jesús iba a morir a la cruz por nosotros, pero ese era el propósito de Jesús. Dios tenía ese propósito y se tenía que cumplir aquí en la tierra. Imagínense, con esto termino. Imagínense usted Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y anduvo con los 12 discípulos. Si Jesús se hubiera tenido a los 12 discípulos, Jesús no hubiera llegado a la cruz. Él se separaba de ellos y se iba a orar al monte 1 hora. Y cuando él regresaba los encontraba dormidos. Ni 1 hora pueden velar ustedes, orar sin cesar, porque la verdad, la carne es débil. Hay que orar sin cesar, porque la carne es débil, para que no entres en tentación. La tentación, cuando usted está lleno de Dios, la tentación no entra en usted. Es algo contrario a su espíritu cuando una mujer lo quiere atacar a usted. Y le puedo hablar del mismo José con la mujer del faraón. La despreció. Dice que él huyó, él no quiso aprovechar la oportunidad que el diablo le estaba poniendo, porque si él se acuesta con ella, de verdad lo hubiera decapitado. Pero el hombre conocía, mire bien, es que un hijo de Dios se tiene que conocer, un siervo de Dios por su testimonio se tiene que conocer. El faraón no le creyó a la mujer, dijo: no, José no es capaz, pero lo voy a echar preso por si las dudas. Esto no había... se fija.
Tremendo. Es que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y Dios nos cuida a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espero haya sido de bendición para todo el pueblo y todo el que me está mirando en esta noche. Que Dios les bendiga poderosamente y no deje de soñar